Esto pasó hace un par de meses. Me llamo Carlos, tengo 35 años y soy vendedor ambulante. Estaba recorriendo el país, buscando la suerte que siempre se me escapaba. La muerte de mi madre había dejado un vacío en mí que la fe intentaba llenar, aunque no sabía muy bien cómo. Un día llegué a un pueblo que parecía perdido entre montañas. Los edificios eran antiguos y la única calle principal estaba desierta. Todo era inquietante. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Nunca olvidaré esa sensación. Yo solo quería vender algunas cosas y hacer dinero para seguir mi camino, pero pronto conocí a un anciano. Él me habló de un objeto mágico, algo que podía cambiar mi vida. Susurró con una voz temblorosa. No sabía si creerle, pero había algo en su mirada que me intrigó. Esa noche, mientras dormía en mi furgoneta, escuché un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Abrí, pero no había nadie. La oscuridad me envolvía y me sentí inquieto. Los días pasaron. El anciano comenzó a aparecer en mis sueños, siempre repitiendo, «Vende tu fe». Cada mañana despertaba con un vacío más profundo. Las sombras del pueblo parecían seguirme. Las personas me miraban con una expresión que no podía descifrar. Parecían conocerme, pero al mismo tiempo no. Susurraban entre sí, y el viento traía consigo un aire denso. Me faltaba el aire. La ansiedad me invadía. Cada vez que pasaba por la plaza, recordaba a otros forasteros que habían desaparecido. Miraba hacia atrás, preguntándome si su búsqueda de fortuna también había sido en vano. La fe, que antes me guiaba, ahora parecía una trampa. Me preguntaba constantemente si debía venderla. ¿Qué precio tenía eso? Mientras caminaba por las calles vacías, sentía la mirada de los ausentes pesando sobre mí. Finalmente, una noche, decidí que necesitaba respuestas. Salí de la furgoneta y me adentré en el pueblo. La luna iluminaba cada rincón. Entonces vi al anciano, parado en medio de la calle. Me acerqué, pero él no se movió, solo me miró. Mi corazón latía rápido. Le pregunté, «¿Por qué estás aquí?» No obtuvo respuesta. Solo fue un instante, pero sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. «¿Por qué me miras así?», pregunté, pero al darme la vuelta ya no había nadie. El pueblo estaba en silencio, más que antes. Miré cada esquina, cada sombra, esperando una señal. Sin embargo, todo se sentía vacío. El vacío que antes me llenaba de fe ahora se transformaba en desesperación. Esa sensación de estar atrapado, sin salida, me llenó de pavor. Los días siguieron consumiéndose en la incertidumbre. Un extraño ciclo de horror y angustia que me hizo perderme a mí mismo. Sentí como la fe se desvanecía, quizás a cambio de algo que nunca entendí. Y así, en ese pueblo alejado, donde el tiempo parecía no existir, solo quedé yo. Un vendedor que vendió su fe, y luego aparentemente desapareció. Capítulo 2. Esa mañana me desperté con un nudo en el estómago. La persiana de mi furgoneta estaba entreabierta y la luz del sol apenas entraba. Miré hacia el exterior. El pueblo seguía igual, quieto, agonizando en el tiempo. Sentí que el aire se volvía más denso, y el viento traía ecos de risas lejanas que nunca sucedieron. La sensación de ser observado era incesante. Las ventanas estaban cerradas, pero podía sentir miradas atravesando el cristal. Sin saber por qué decidí visitar la plaza. Tal vez en medio de la vida inerte del pueblo podría encontrar respuestas. Caminé lentamente, contagiado por la apatía del lugar. Mientras atravesaba el camino, noté que las sombras parecían alargarse, como si intentaran alcanzar algo. Me estremecí al recordar las palabras del anciano, «Vende tu fe». ¿Acaso eso era lo que me había traído aquí? Al llegar a la plaza, vi a varios habitantes, pero estaban agrupados, hablando en voz baja. Un nudo de misterio se formó en mi pecho. Me acerqué, pero sus murmullos se detuvieron en cuanto caminé cerca.
Sentí sus ojos fijos en mí, miradas llenas de algo que no podía identificar. Curiosidad, desconfianza o tal vez temor. Una mujer de cabello canoso se separó del grupo. Su rostro estaba surcado por líneas de preocupación. «Carlos», dijo con voz temblorosa, «estás aquí por el objeto del anciano, ¿verdad?» Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía mi nombre? Él se lo dijo a todos. Continuó como si leyera mis pensamientos. «Te ha estado observando». La mujer, cuyo nombre nunca supe, me condujo hacia el centro del grupo. «Todos lo hemos sentido», empezó con la mirada perdida. «La fe que vendiste no se ha ido, Carlos. Te ha atrapado en este lugar». Dijo esto con una intensidad que me dejó helado. Mi mano se movió involuntariamente hasta mi pecho. La fe, esa misma que una vez llenó el vacío de mi madre, ahora parecía ser la razón de mi cuantiosa agonía. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz carente de fuerza. «¿Cómo puedo salir de aquí?» «Debes enfrentar al anciano y aceptar lo que has hecho», respondió ella. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Está buscando a alguien que pueda reemplazar lo que perdió», aclaró, y en sus ojos vi un destello de pánico. «No estás solo, Carlos. Todos los que desaparecieron intentaron recuperar lo que dejaron atrás». Mi corazón se aceleró. Reflexioné sobre la advertencia. Siempre había estado buscando respuestas, pero ahora esas respuestas parecían más aterradoras. «¿Y si no puedo enfrentarlo?», pregunté con un hilo de voz. La mujer se acercó más, uniendo sus manos como implorando. «Si no lo haces, serás parte de este lugar para siempre. Su sombra te atrapará». Fue en ese momento que escuché un susurro a mis espaldas. Algo repetía mi nombre, pero no era el anciano. Era un murmullo y no podía distinguir quién lo decía. Me volví abruptamente, y lo que vi me heló la sangre. Allí, en una esquina oscura de la plaza, mi reflejo se alzaba con otra expresión. Una sonrisa distorsionada y ojos vacíos. Desaparecía y aparecía entre las sombras, invitándome a acercarme. «¿Carlos?», me susurró, y su voz sonaba exactamente igual que la mía. Sentí que las paredes del pueblo se cerraban a mi alrededor. El silencio se rompió con un grito. Algo estaba a punto de suceder. Tenía que decidir, enfrentar al anciano o seguir siendo un espectador de mi propia vida. Capítulo 3. La plaza era un laberinto de sombras. Miré hacia el grupo de habitantes, pero sus rostros estaban borrosos, como si se escondieran tras un velo de temor. El eco de mi nombre siguió resonando en mis oídos, y la figura de mi reflejo en la esquina oscura parecía estar cada vez más cerca. Un impulso primitivo me decía que debía correr, pero algo me mantenía en pie, atrapado entre el miedo y la curiosidad. «¿Carlos?». La voz retumbaba, pero no era un simple eco. Era una llamada, como si la figura me reclamara. La mujer de cabello canoso trató de acercarse a mí, pero sus pasos se sentían vacíos. Entonces mi reflejo sonrió de nuevo, desvaneciéndose para asomarse por la esquina. Los ojos vacíos me hipnotizaban. «Él sabe lo que hiciste», susurró antes de desaparecer del todo. «No, espera», grité, pero las palabras me salieron más como un lamento que como un reclamo. Sentí que la plaza se desmoronaba a mi alrededor. La mujer gritó algo que no logré entender, y en un instante todos los murmullos se convirtieron en un murmullo ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza. Tenía que decidir. «Voy a enfrentar al anciano», murmuré para mí mismo, como un mantra. ¿Cuál era mi otra opción? Permanentemente atrapado, convertido en una sombra como todos los otros invisibles que habitaban el pueblo. Comencé a caminar hacia la salida. A cada paso, sentía que la presión aumentaba. Las miradas fijas de los habitantes ya no eran curiosidad, sino un ruego silencioso. Estaban atrapados como yo,
y en mi decisión se forjaba la esperanza de una escape. A medida que avanzaba, una frialdad me envolvió. El aire se espesó, y el murmulloso viento comenzó a arrastrar fragmentos de susurros. «No llegues a su puerta», advirtió una voz, y al voltear, vi una figura familiar entre las sombras. Era el anciano, su rostro iluminado por un resplandor pálido. «Carlos», dijo con una voz que podía cortar el silencio, «has vendido tu fe, y eso no tiene precio. Necesito hablar contigo», respondí, sintiendo que la determinación emergía en mí. Pero antes de que pudiera seguir, un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que la figura que quedaba de pie en la plaza era la misma que me susurraba a mis espaldas. Mi reflejo. Estaba en ese lugar, reflejándose en cada esquina que miraba. «Ven», dijo el anciano, «conóceme». Y su mirada se hizo más intensa. «Tu reflejo es solo el comienzo. La fe se puede perder, Carlos, y lo que queda es un eco en la oscuridad». Me quedé paralizado ante sus palabras, sintiendo que algo en mi interior se desgarraba. No era solo el anciano lo que debía enfrentar. Era todo lo que había renunciado, mis miedos, mis inseguridades y el peso de lo que había dejado atrás. Cuando miré hacia el grupo de habitantes de nuevo, estaban más pálidos como sombras desvaneciéndose. «Debo hacerlo por ellos», pensé, y esas palabras resonaron aún más fuerte que antes. Con un último vistazo a la plaza, decidí dar el paso. «Déjame entrar», dije dirigiéndome al anciano. La decisión estaba tomada. En ese instante salté hacia lo desconocido, dejando atrás el murmullo de la plaza, y sintiendo cómo la oscuridad me reclamaba. Entonces sentí que algo cambiaba en el aire, y comprendí que, sin importar lo que pasara, ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. La oscuridad me envolvió como una manta húmeda. Cuando di el paso hacia el anciano, sentí que la plaza detrás de mí se disolvía en un susurro, como si nunca hubiera existido. El anciano se acercó. Su figura oscurecía los bordes de la realidad. ¿Qué esperaba encontrar en su mundo? «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. La incertidumbre se coló en mi pecho, llenándolo de duda. Él sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. «Respuestas, ¿qué más?», dijo, y su tono era como el crujido de hojas secas. «Las sombras que te rodean tienen más que revelarte». Las palabras vibraban con una extraña verdad, pero no sabía si quería escuchar. «Tu reflejo ya ha comenzado a hablar», insistió el anciano. «Miras hacia el pasado, pero no ves claramente lo que hay ante ti». De repente la oscuridad a nuestro alrededor comenzó a moverse, las formas inmutables empezaron a tomar forma. Escuché risas, susurros de secretos olvidados. La plaza se llenó de brumas tenues, revelando escenas de mi vida. Ahí estaba yo, de pie, como un espectador de mis propios errores y decisiones. Noto a la mujer canosa. «Puedo liberar tu carga, Carlos», dijo con voz suave, como un canto en la bruma, pero su mirada tenía un rayo de desesperación. «Pero el precio es alto». «No quiero negocios», respondí sacudiendo la cabeza. La imagen de mi reflejo se movía, dando un paso hacia mí. Su sonrisa se amplió, y en ese instante vi en sus ojos la verdad de mis temores. «¿Estás dispuesto a enfrentar lo que realmente te retiene?», preguntó el anciano. Se acercó y su mano fría tocó mi frente. En un parpadeo, la plaza se transformó. Estaba de pie en una habitación oscura, llena de espejos. Mi reflejo, no el que había visto en la plaza, sino uno que contenía todos mis terrores, mis arrepentimientos, mis deseos insatisfechos. «¿Qué eres?», pregunté, aterrado. «Soy lo que abandonaste, tu fe en la esperanza, tu confianza en ti mismo», respondió el reflejo con voz profunda. «Siempre estuviste aquí, pero te negaste a verlo». Mi mente giró. Había subestimado el poder de mi propia negación. «No, esto no puede ser mi verdad»,
murmuré, luchando con las imágenes que danzaban a mi alrededor. Pero en el fondo, sabía que era solo una parte de la historia. El anciano observó mi combate interno. La oscuridad no solo te consume, también revela. Tienes que aceptar lo que eres antes de poder cambiarlo. Sus palabras cortaban como un cuchillo, exprimiendo la tensión que había estado acumulando. ¿Y si no puedo?, pregunté, sintiendo cómo la desesperación me anudaba la garganta. Entonces quedarás atrapado aquí por siempre, respondió el anciano sombrío. Las sombras no te dejarán ir si no haces paz con lo que eres y con lo que has hecho. Y entonces, el reflejo comenzó a acercarse, su rostro distorsionado en una mueca cruel. Vi su mano alargarse hacia mí, y comprendí que su toque sería devastador. La urgencia me llenó. Debía elegir, seguir con la negación, o enfrentar mis sombras. Miré al anciano, le dirigí una última pregunta. ¿Hay esperanza para mí? Sí, pero tendrás que encontrarla dentro de ti, respondió. En ese momento el reflejo alargó la mano y sentí que el tiempo se detenía. Sabía que lo que sucediera a continuación cambiaría todo. Pero, antes de que pudiera reaccionar, un grito emergió de mi interior, desgarrando la oscuridad en pedazos. Todo se iluminó, como un relámpago en una tormenta, y comprendí que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 5. El brillo cegador me hirió los ojos, y por un momento pensé que estaba muerto. Pero regresé. La habitación oscura había desaparecido, y me encontré de pie en la plaza, adaptándome a la luz tenue que la envolvía. Pero algo había cambiado. Las sombras parecían más visibles, incluso palpables, como si susurraran secretos que apenas podía entender. ¿Has elegido? La voz del anciano resonó, pero ya no estaba cerca. Busqué a mi alrededor, sintiendo una creciente anguila de ansiedad recorrerme. ¿Qué significa esto?, grité, mi voz resonando en el vacío. ¿Dónde estás? De repente, el silencio se rompió. Unos pasos resonaron detrás de mí. Me giré, el corazón acelerado. Era el hombre cuya figura había visto antes, el mismo reflejo que ahora se movía entre las sombras. ¿Qué has hecho?, me preguntó. Su tono era un eco de ira y confusión. No lo sé, respondí. Todo me ha sobrepasado. Tu grito fue el comienzo, dijo, y su rostro ahora mostraba una mezcla de reconocimiento y reproche. Pero has abierto la puerta, las cosas que temes pueden salir a la luz. Sentí un sudor frío en mi frente. ¿Cómo puedo cerrar esa puerta de nuevo? No puedes, Carlos, respondió acercándose. Esa puerta ya está abierta. Tienes que enfrentarlo. La oscuridad no se apaga con un simple deseo. Tienes que mirar dentro, entender qué te ata. ¿Pero y si no puedo? La desesperación amenazó con consumir todos mis pensamientos. Me da miedo. Entonces, seguirás atrapado en tu propia confusión, dijo el reflejo, ahora más definido, su rostro paradoja entre mi yo y mi peor enemigo. Países enteros pueden caer por un hombre que nunca tuvo fe. ¿No lo entiendes? Las palabras lo golpearon. La tristeza que había reprimido se hizo lugar por el miedo. ¿Qué tengo que hacer? No estás solo en esto. La mujer de la bruma te ofreció un trato por una razón. Las sombras están conectadas a la verdad que todavía no enfrentas. Si dejas que la luz penetre, podrás recuperar lo que creías perdido. Miré la plaza. Las sombras se retorcían y se expandían, esperando ansiosas una señal. Fue entonces cuando un nuevo susurro llegó a mi oído. Era un eco de mis propios pensamientos, un recordatorio de las decisiones que me habían traído aquí. No puedo volver a ser quien era, murmuré, el peso de mi pasado encima. La culpa y la tristeza eran como cadenas. Es hora de que elijas a quien quieres ser, insistió el reflejo. Esto no es solo un viaje de autoconocimiento, es un renacer. La esperanza se encuentra en el suelo de tus propias decisiones. De pronto, algo en la plaza cambió.
Las sombras comenzaron a unirse, formando una figura familiar. Era la mujer canosa. Su rostro estaba cargado de compromiso. Carlos, está en ti. La oscuridad se alimenta de tu miedo. Debes confrontar lo que has eludido. El aire se volvió pesado. Las sombras formaron un círculo a mi alrededor y con cada palabra que la mujer decía, sentía la presión aumentar. Debía decidir. Pero antes de que pudiera encontrar mi respuesta, vi un brillo intenso detrás de mí, y giré justo a tiempo para ver al anciano aparecer de nuevo. Las sombras son fuertes, pero no son invencibles, dijo en voz firme. Haz tu decisión ahora. Esa urgencia me invadió. El miedo y las sombras me rodeaban, pero sabía que estaba en un punto de no retorno. Con cada latido, la verdad clamaba por ser escuchada. Tenía que enfrentar mis sombras, sin excepción. Pero en lo profundo, me preguntaba, ¿todavía podría haber esperanza después de todo esto? Capítulo 6. Lo que sucedió a continuación fue algo indescriptible. El aire vibró a mi alrededor, como si 1000 ecos estuvieran implorando mi atención. Las sombras, antes inertes, comenzaron a retorcerse, convergiendo hacia el centro de la plaza. La figura de la mujer se hizo más sólida, más real, como si estuviera a punto de salir de su prisión de oscuridad. Carlos, escúchame, susurró. Su voz era urgentemente clara. Si no enfrentas lo que has escondido, las sombras te consumirán. La verdad es tu única salida. Instintivamente, di un paso atrás. No puedo. Lo que he hecho, no puedo lidiar con eso. ¿Qué pasará si lo descubro? ¿Y si no soy digno de perdón? Dignidad no es lo que importa aquí, es el riesgo lo que cuenta. La esperanza no se encuentra en escapar, sino en el acto de enfrentar tus miedos, dijo la mujer. Tenía razón, pero lo que en mi interior vibraba era un torbellino de dudas. Las sombras comenzaron a expandirse, formando imágenes de mi pasado. Cada acto fallido, cada decisión que deseaba olvidar, flotaban ante mí como espectros inquietantes. La culpa empezó a estrangularme y quise cubrirme los ojos. Pero no podía. No quiero ver. Mi voz era un murmullo tembloroso y roto. Voy a caer. No puedo hacerlo. Si no lo haces, esto será tu prisión por siempre. Debes elegir entre permanecer aquí o liberarte, insistió la mujer. ¿Liberarme? ¿Y si lo que encuentro me destruye aún más? Pregunté desesperadamente. Jamás había querido enfrentar mis propios demonios. Tenía miedo de lo que encontraría, de dónde podría llevarme. Solo tú puedes responder a esa pregunta. Mira dentro de ti, Carlos. Tienes la fuerza para enfrentarlo. La firmeza en su voz resonó dentro de mí, como un tambor que animaba mis pasos vacilantes. Un impulso me llevó hacia la luz que emanaba de su figura, un destello entre las sombras que me asfixiaban. Avancé con cautela, sintiendo el peso de cada decisión aplastante como un marañón. Está bien, susurré. Haré lo que debo. Las sombras se lanzaron hacia mí, formando figuras cada vez más concretas. Con cada paso que daba, las imágenes de mi pasado se volvieron nudosas y más vívidas. Vi rostros familiares, momentos que había enterrado en el fondo de mi ser. Mi vida entera se desplegó ante mí, y cada escena severa parecía un juicio, cada acción un recordatorio de mis fracasos. ¡No!, grité, cerrando los ojos con fuerza. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero el peso del sufrimiento era sobrecogedor. La mujer de la bruma no podía ser solo una ilusión. Su energía se sentía auténtica y poderosa. Elige la luz, ordenó. La voz del anciano resonó de nuevo, dura y persuasiva. La oscuridad no te define, es tu elección la que importa. Respiré hondo. Forcé mis ojos a abrirse de nuevo. Tendría que empujar a esas sombras, desentrañarlas una a una, porque en el fondo sabía que cada una de ellas contenía una parte de mí que había perdido.
Elijo enfrentarme. Dije en un susurro. Elijo la luz. Y en ese instante, la plaza se llenó de una claridad abrumadora. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero en su lugar emergió una nueva figura que me congeló en el lugar. Un rostro que nunca pensé volver a ver, uno que estaba seguro había sido borrado de mi memoria. «Carlos», murmuró la figura, y a medida que retrocedía, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Todo había cambiado de nuevo, y la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 7. La figura se acercó. Sus rasgos se tornaron más nítidos a medida que la luz envolvía la plaza. Era ella, Ana, mi hermana, quien había desaparecido sin dejar rastro años atrás. Su presencia activó algo en mí, un torbellino de recuerdos, de risas y de lágrimas. Pero, ¿por qué estaba aquí ahora, en este lugar oscuro donde mis demonios habían cobrado vida? ¿Ana? Apenas pude pronunciar su nombre. La incredulidad se apoderó de mí. La última vez que la vi era solo una niña. Estaba llena de vida, llena de sueños. ¿Eres real? Ella se sonrió, una expresión que evocó tanto amor como dolor. Soy lo que has querido olvidar, Carlos, lo que has escondido detrás de todas esas sombras. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No, no puedes. No debería ser así. El miedo volvió a apoderarse de mí. La culpa que había sentido por su desaparición siempre había estado ahí, como un ancla en mi corazón. Debes enfrentar lo que ha pasado, continuó. A veces la verdad duele, pero debe ser liberada. No soy tu enemigo, soy una parte de ti que necesita ser sanada. Las sombras a mi alrededor se retorcían, como si intentaran captar esa luz que emanaba de Ana. ¿Cómo podía enfrentar lo que había sucedido? ¿Cómo podía cargar con esa sombra de culpa que me seguía? Nunca debería haberte dejado ir, murmuré. Nunca debería haber olvidado. Lo hiciste, lo sabemos, pero guardar la culpa solo te atrapará en este ciclo. Escúchame, Carlos, dijo acercándose más a mí. Encontrarás paz al liberar lo que llevas dentro. El espacio alrededor de nosotros empezó a estallar en sombras. Cada imagen de mi pasado se cobró forma, pero ahora eran diferentes. Eran mezclas de mi culpa y de los momentos que había dejado de lado. No, no quiero, grité mientras las figuras alcanzaban e intentaban asfixiarme nuevamente. Elige la verdad, gritó Ana, su voz resonando a través de las sombras. Y de repente, comprendí. La verdad no era solo lo oscuro que había sucedido, sino también todos los momentos de amor y alegría que había enterrado al mismo tiempo. Miré a Ana, y una claridad llegó a mí. Yo te buscaré, prometí, levantando la voz por encima del caos. Y debo enfrentar lo que sucedió, aunque duela. Pero necesitas ayudarme. Siempre estaré contigo, Carlos, dijo ella. Solo mira lo que realmente sucedió. Tienes que recordar. Las sombras a mi alrededor empezaron a desvanecerse, llevándose consigo las simulaciones de mis temores. Vi destellos de lo que había ocurrido esa noche. Vi la última vez que la vi. Vi mis decisiones, no solo mis errores, también mis intentos de protegerla. Esa noche fatídica se grabó en mi mente, cada decisión recurrente, cada giro que tomó nuestra vida. «Ana», grité, tratando de aferrarme a la luz que ella representaba. Pero una repentina oscuridad apareció detrás de mí, un frío gélido que me hizo temblar. Sentí que alguien estaba allí. Un nuevo peligro se aproximaba. Una figura oscura emergió de las sombras, su forma distorsionada me llenó de un terror intenso. «¿Qué has hecho, Carlos? Te he estado buscando». La voz era de otro tiempo, de alguien al que no quería volver a escuchar. La plaza se retorció a mi alrededor y me encontré atrapado entre el pasado y el presente. Todo lo que creía olvidado regresaba rápido y tenía que actuar. Podría finalmente deshacerme de las sombras que me perseguían.
¿O estaba por enfrentar una verdad que no estaba listo para abrazar? La figura se acercó más. Mi respiración se aceleró. «Tú no puedes dejarme», le grité a Ana, buscando su luz en medio de la oscuridad que se acercaba. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 8. El rostro de la figura oscura se fue aclarando mientras el aire se volvía más denso y pesado. Era Mateo, un viejo amigo, alguien que había sido más como un hermano que un simple compañero de juegos. Sin embargo, sus ojos, antes amables, estaban llenos de rabia y reproche. «¿Por qué no me dijiste lo que sabías?» Su voz era profunda y desoladora, como si la tristeza de muchos años estuviera atrapada en ella. «No sé de qué hablas», balbuceé, sintiendo cómo las sombras comenzaban a latir a mi alrededor, presionando mi pecho como un peso que no podía soltar. «No sé nada». Mateo se rió, pero no era una risa alegre. Era una burla que caló hondo en mí. «Te engañas a ti mismo. Sabías algo, siempre lo supiste. La verdad te atormenta, ¿no es así?» Mientras hablaba, las sombras giraban a nuestro alrededor, enviando escalofríos por mi piel. Las imágenes de ese día trágico fluyeron en mi mente como una película que no podía detener. Recordé la discusión, la lucha por proteger a Ana, la impotencia. No podía hacer nada. Sollozó mi propio corazón mientras los recuerdos desbordaban. «Pero no lo intentaste. Te quedaste callado», me acusó Mateo, dando un paso más cerca, como si cada palabra fuera una puñalada. «¿Vas a quedarte ahí mientras ella está atrapada en el olvido? Necesitas enfrentarlo, Carlos. Necesitas hacerlo ahora». «Cállate», grité, no solo a él, sino a esos ecos de culpa que nunca se habían ido. Me giré hacia Ana, buscando su luz, esperando que me guiara. Pero una bruma ennegrecida parecía separarnos, como si su luz se hiciera más lejana. «Te prometí que te buscaría, lo haré», le prometí a su imagen difusa. «¿Realmente lo harás?», preguntó Mateo. Su voz se volvió más suave, casi un susurro. «¿O seguirás ocultándote detrás de excusas? El tiempo se agota. Ana necesita que salgas de esta oscuridad». La verdad en sus palabras aplastó mis dudas. Una parte de mí quería volver a la niebla, a lo que conocía, donde el dolor no me punzaba, pero otra parte, la más fuerte, quería liberarme. Miré a los ojos de Mateo y entendí que él representaba todo lo que había temido. «Tienes razón». Dando un paso adelante, permití que la luz de Ana me envolviera. La plaza se iluminó un poco y las sombras comenzaron a retroceder. «Voy a enfrentarlo. No puedo seguir evadiendo mi pasado». «Así se habla», dijo Mateo, y su forma comenzó a disiparse, como si finalmente hubiera recuperado algo de esperanza. «Enfréntalo y sanarás. Busca la verdad y llegarás a ella». De repente, un sonido estruendoso resonó en la plaza. Era un grito. Un eco desgarrador que hizo que mi corazón se detuviera. La luz de Ana titilaba, y las sombras comenzaron a agolparse en corro a mi alrededor, como si estuvieran bailando en una macabra celebración. «Carlos». La voz de Ana se alzó en la confusión. La urgencia hizo que todo mi ser se electrizara. «Debes elegir. Ahora». Mientras la sombra de Mateo se desvanecía, me di cuenta de que no solo estaba enfrentando a mis culpables recuerdos, sino también la amenaza de un tiempo perdido que no podía recuperar. Tenía que elegir un camino, uno que me llevaría de regreso a Ana. Pero estaba listo para descubrir lo que había sucedido realmente. Sin poder evitarlo, di un paso hacia lo desconocido. La plaza, antes familiar, se convirtió en un laberinto de sombras danzantes. Sabía que mis decisiones me llevarían a un lugar del que no podía volver, pero ahora, la única opción era avanzar. Me adentré en ese abismo, determinado a enfrentar la verdad que siempre había temido. Pero mientras lo hacía, la oscuridad pareció estar lista para devorarme una vez más. La lucha apenas comenzaba,
y estaba en juego algo más grande que cualquier dolor personal. «Esto no ha terminado», murmuré mientras cruzaba el umbral de la oscuridad. «Ana, voy a encontrarte». Capítulo 9. El aire se volvió frío como un cuchillo. Al cruzar el umbral, las sombras presentaron un espectáculo de horror y desesperación. A cada paso que daba, el suelo crujía bajo mis pies, como si las piedras mismas me advirtieran sobre el peligro que acechaba. Tan pronto como perdí de vista la plaza, una niebla densa me envolvió. La luz de Ana se esfumó, y con cada latido, sentí que el vacío se apoderaba de mí. «¿Dónde estás?», grité, pero mi voz se tragó por el silencio abrumador. De repente allí estaban, figuras que surgían como espectros en la bruma. Siluetas que parecían reflejar mi propio tormento, seres que llevaban el peso de experiencias muertas. Podía sentir la culpa fluir de ellos hacia mí, un recuerdo de cada decisión equivocada. «Carlos». La voz resonó una vez más, pero esta vez no venía de Ana. Era un murmuro conocido, cargado de tristeza. Miré a mi alrededor. Al final de la cortina de sombras, vi a alguien. Era un hombre mayor, su piel arrugada y sus ojos cansados. Era el anciano del pueblo, un hombre que siempre parecía saber más de lo que decía. Su figura parecía cargar la sabiduría de muchos años y al mismo tiempo el peso de secretos no revelados. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, sintiendo cómo las sombras se presionaban a mi alrededor. «Has venido a buscar la verdad», dijo con voz pausada. «Pero la verdad no es siempre lo que esperas». Sus palabras eran como hojas secas siendo arrastradas por el viento. Resonaban en mi mente. «El camino que eliges, Carlos, es el camino de la revelación, pero ten cuidado. Cada verdad tiene su precio». «Estoy dispuesto a pagar lo que sea», respondí antes de poder detenerme a pensar. La urgencia de encontrar a Ana era más poderosa que el miedo que comenzaba a burbujear en mi interior. Sin embargo, su mirada se endureció. «¿Y si la verdad es algo que no puedes afrontar? ¿Y si Ana no está donde tú piensas que está?» Las dudas comenzaron a arrojarse sobre mí como flechas. Recordé lo que Mateo había dicho, como las sombras de la culpa me habían mantenido prisionero. «Dime lo que sabes», exigí, intentando apretar mis puños. «Hay un mito en este pueblo», explicó, sus ojos parpadeando entre la sombra y la luz. «Habla de un hombre que vendió su fe y se perdió en un laberinto de sombras. Te dice que toda elección tiene consecuencias, incluso aquellas que parecen inofensivas». Mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente se llenó con las preguntas que nunca me había atrevido a hacer. ¿Ese hombre soy yo? El anciano asintió lentamente, mirando con gravedad. «Cada uno de nosotros se convierte en lo que elige, Carlos. Ahora debes decidir a quién estás dispuesto a enfrentar». Sin embargo, antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó más allá de la bruma. Era Ana nuevamente. Su voz era un eco, pero esta vez estaba llena de terror. «Carlos, por favor». Sin pensarlo, seguí ese grito. Corrí en su dirección, las sombras intentando atraparme, pero no podía detenerme. Una imagen de Ana, aterrorizada, me empujó hacia adelante. El anciano gritaba algo detrás de mí, pero ya no escuchaba. Solo quería encontrarla, solo quería rescatarla. Finalmente, vislumbré una luz en la distancia. Mi corazón se aceleró, pero al acercarme, un nuevo horror me detuvo. La luz no provenía de su figura. Era una puerta entreabierta hacia la oscuridad. Detrás de ella, nuevos murmullos se alzaban, como el susurro de almas perdidas en un eco eterno. Me detuve, mi aliento entrecortado. Había un nuevo desafío ante mí, uno que no había anticipado. Fue entonces que comprendí. La pregunta ya no era solo cómo encontrar a Ana, sino si estaba listo para enfrentar todo lo que vendría al abrir esa puerta.
Esto acaba de comenzar, murmuré, presionando mis manos contra la puerta. La siguiente verdad podría ser la más dolorosa de todas. Capítulo final. La puerta se abrió con un chirrido desesperado, revelando un mundo que era tanto familiar como ajeno. La luz que emanaba de su interior era cegadora, pero la oscuridad que se cernía a su alrededor no se disipaba. Con cada paso que daba hacia adentro, sentí que el aire se volvía más denso, cargado de ecos de recuerdos y susurros olvidados. El grito de Ana aún resonaba en mi mente, pero todo parecía entremezclado en un espeso velo de confusión. ¡Carlos! Su voz gritaba desde la profundidad de la penumbra, aliviándome y aterrándome al mismo tiempo. Cada nota de su llamado me empujaba hacia adelante, como un imán para mi desesperación. Pero sabía que no podía apresurarme. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurrando secretos en un lenguaje que no podía entender del todo. Todo lo que había enfrentado, todos los rostros conocidos y desconocidos que habían aparecido, se unieron en una confusión de luces y sombras. Los rostros de aquellos a quienes había perdido y a los que había defraudado, se alinearon junto a la figura del anciano, quien me observaba con una mezcla de compasión y desafío. «¿Cuál es tu verdad, Carlos?», preguntó, su voz resonando entre las sombras. «¿Estás listo para abrazarla?». Dudé. ¿Qué me espera allí? ¿Y si lo que descubro es más de lo que puedo soportar? Las palabras fluyeron de mis labios, cargadas de miedo. Pero sabía que retroceder no era una opción. La verdad era más que un simple enfrentamiento. Era la llave para encontrar a Ana y liberarme del peso que llevaba. Con el aliento entrecortado, di un paso hacia esa luz, dejando que me envolviera. Cuando finalmente crucé el umbral, fui recibido por una sensación de fragmentación. Recuerdos se desplegaron con violencia y velocidad. Risas en el parque, caricias en las mejillas, palabras de aliento y promesas rotas. Cada imagen golpeaba mi pecho con la ferocidad de un eco que se negaba a desaparecer. Y en el centro de todo, allí estaba Ana. Su figura se iluminaba con una luz casi etérea, pero había algo en su mirada que rompió mi corazón. «Carlos», gritó extendiendo una mano hacia mí. Pero su rostro estaba cubierto de una tristeza profunda. «¿Por qué tardaste tanto?». «Lo siento», respondí, sintiéndome pequeño y despojado. «He sido un cobarde. He corrido de mis miedos cuando debí luchar por ti». En ese instante, vi más allá de su tristeza. Ella era el reflejo de todos mis fracasos, la carga de sentimientos que había estado evitando. «No tienes que cargarlo solo», dijo Ana, su voz temblorosa. «Puedes soltarlo, solo mira lo que realmente hay que enfrentar». Y le seguí la mirada, al centro mismo de este lugar inmiscuido entre luz y sombra. La oscuridad que nos rodeaba parecía respirar, aguardando esperanzas y temores en un grotesco equilibrio. Las figuras que estaban a nuestro alrededor comenzaron a tomar forma. Eran las sombras de mis decisiones, de mis miedos, de cada paso en falso que había tomado. «Carlos», susurraron al unísono, «quieres liberarte, pero puedes aceptar la verdad de tu propia historia». Inhalé profundamente, sintiendo que la oscuridad se alzaba a mí, determinada a devorarme, a atraparme una vez más. Pero en ese momento comprendí que no podía luchar contra la verdad. Ella, en su esencia más pura, era el único camino hacia mi redención. «Vine a buscarte», declaré, mirando a Ana con resoluta determinación. «Y enfrentaré mis sombras, no importa cuán profundas sean». La plaza cobró vida en ese instante. Las sombras se arremolinaron, revoloteando alrededor de mí, mientras la luz comenzó a destellar. Sentí que la conexión con Ana crecía firmemente. «Lo haremos juntos», afirmé, y mientras lo decía, vi a las figuras de nuestras sombras disiparse lentamente. Cada imagen quebrada que una vez me había atormentado se desvaneció como niebla ante el sol naciente.
Las miradas antes cargadas de reproche, ahora se convirtieron en aceptación. Exhalé. El peso de años de culpa se desmoronó, y en su lugar, la luz comenzó a llenar el espacio donde antes reinaba la oscuridad. Ana y yo miramos a nuestro alrededor, y una sensación de paz comenzó a llenar el vacío. Sin embargo, mientras la luz iluminaba la plaza y las sombras se disipaban, una inquietud permanecía. Había preguntas que seguían sin respuesta. ¿Qué pasaría con aquellos cuyas sombras aún no enfrentaban? Un susurro en el aire me decía que mi viaje no había terminado. Algunas sombras aún vagaban sueltas, dejando en mí un ligero estremecimiento, por lo que aún no sabía. Me volví hacia Ana, quien estaba a mi lado, y sentí su cálido abrazo. «No hemos terminado de luchar», le dije, y aunque una sonrisa se dibujaba en su rostro, ambos sabíamos que la oscuridad siempre estaría al acecho. Era un ciclo interminable, y sin embargo, un murmullo de esperanza brotaba en mí. La vida era compleja y estaría llena de decisiones, algunas dolorosas, otras reconfortantes. Pero una cosa estaba clara, siempre tendría la opción de elegir la luz. Con Ana a mi lado, me volví hacia el horizonte que se extendía ante nosotros, listos para enfrentar lo que vendría, aún sin conocer lo que realmente nos esperaba. Nunca había sido un viaje sencillo, pero ahora sabía que, sin importar lo que enfrentara, había una luz en mi interior que me guiaría. «Vamos, hermana», murmuré. «El futuro nos espera».